La última vez que les mostré un tutorial como Dios manda había sido solo para trazar la moldería de un corpiño, es decir, la parte del torso de cualquier prenda, de la época victoriana. Era según un manual de 1870, pero viendo las similitudes en los recortes, las pinzas, la línea de hombro, la sisa, con ligeras adaptaciones tranquilamente se pueden emplear para cualquier prenda de 1850 en adelante. Hoy en día no estamos actualizando el sistema de moldería cada 10 años tampoco. Seguimos usando las mismas instrucciones que en 1960. Así que, según yo, por la autoridad que me di, yo aquí declaro que esa moldería sirve para toda la moda de la época victoriana. Ahora, eso había sido solamente una base, que si les dio curiosidad y lo quisieron implementar, deben tener algo trazado con sus medidas. Hay que probarlo en una tela cualquiera que tengan dando vuelta para corroborar que los números que teóricamente nos dicen que está todo bien, realmente vaya con el mundo real. Tal vez nos tomamos mal las medidas, tal vez faltaba alguna instrucción de ese libro hace 200 años que lo traduje en algún momento hace unos casi 10 años y en ese momento lo había trazado, y si había tenido que tomar alguna decisión autónoma después de tanto tiempo no me acordaba si tenían que hacer alguna aclaración de eso o no. Seguramente puede pasar, para eso se hace la prueba en tela. A mí me gustaba ese manual porque a mí me gusta trazar moldería, o sea, es parte del proceso que disfruto. No me gusta el comprar molde hecho, no me gusta poner la tela sobre el maniquí y empezar a recortar desde ahí. Me gusta la moldería. Veo que no son muchos los tutoriales que incluyen la parte de trazado y lo quería poner en el mundo. En toda la trayectoria autodidacta que he tenido viendo tutoriales de muchos recreadores de distintas partes del mundo, la parte de moldería es algo que nos evade muchísimo. Como veo que hay carencia de ese tipo de cosas, ahí está mi aporte. Ahora, ya que estaba jubilando mi anterior traje de día o de paseo de 1860 y me iba a hacer uno nuevo, tomo esta oportunidad para documentar el proceso y, en base a esas primeras instrucciones, cómo hacer una chaqueta de día con mangas pagoda, no con una manga sastre como también hubiera sido común, porque yo creo que el capítulo mangas merece su propio video, y por el otro lado un cuerpo de baile o de noche. ¿Qué pasa cuando se baja el escote, cuando los breteles son más finos y todas esas cosas? No era algo raro de ver en la época victoriana. La gente era astuta, cuidaba muy bien su economía, aunque hubieran sido mujeres con la oportunidad de mandarse a hacer estos semejantes vestidos. Aún así, la chaqueta de día, el cuerpo de baile o uno con mangas largas y mangas cortas, y se usan de forma intercambiable. Si siguieron el tutorial previo, tendrían que haber terminado con un diagrama similar a este, lo que podemos denominar un molde base. Cuando recortan estas piezas por separado, van a quedar con un despiece. Este molde, al ser de unas décadas posteriores a la época que realmente quiero representar, tiene un par de recortes más en la parte del lateral, pero van a tener una delantera con 2 pinzas, 1 o 2 recortes laterales y el centro de la espalda. Para corroborar el calce del molde, lo voy a empezar a recortar en una tela. Por el diseño que elegí, solamente necesito copiarlo hasta la línea de la cintura. Esta chaqueta se extendía un poco más que eso. No olviden de marcarse algunas líneas de referencia, como puede ser la altura del busto, la línea de axila, alguna marca en la sisa. La mayoría de los márgenes de costura que estoy dejando son de 2 centímetros. En lo que es cuello y sisa elegí dejar 1 centímetro. Esto también ayuda a que no tengan que volver a cortar otra pieza de tela si es que algo le quedó chico, porque saben que tienen por demás de lo que necesitan en los costados si quieren abrir una costura. Si no se sienten muy seguros, pueden elegir hacer una mitad primero, hacer algunas correcciones y después cortarlo todo junto. Yo recorté absolutamente todas las piezas que necesitaba. Hasta este momento no vamos a estar hablando de mangas. Lo cosí con la puntada más larga que tenía y aflojando un poquitito la tensión. Aunque sea solamente una instancia de prueba, vale la pena planchar las costuras. Van a poder visualizar qué es lo que necesita modificaciones y estos márgenes de costura están bien planchados. Yo ya intuía por una prenda
anterior que me hice con este mismo molde, que me iba a quedar un poco corto. Entonces lo que sería la costura de hombro solamente la voy a agarrar con alfileres para desplazarla más fácil. Estoy haciendo una prueba preliminar sobre el cuerpo al natural para ver más o menos cómo venía la mano, pero en lo que concierne al largo, de esta forma ya me estaba dando cuenta que necesitaba que sea un poquito más bajo. Siendo precavida, yo le había dejado un par de centímetros de más de donde supuestamente terminaba la línea de cintura según mi molde, y apenas llegan a mi cintura natural. De perfil estaba viendo que a veces se genera un ligero hueco entre la línea de hombro, clavícula hacia el busto, cosa que se va a modificar cuando el busto sea empujado hacia arriba por el corset. Por eso nunca tienen que hacer ninguna modificación sustancial o guiarse en base al cuerpo al natural. Hasta ahí terminé con la primera muestra de lo que eventualmente sería la chaqueta y me puse a trabajar en la parte del corpiño o cuerpo de baile. La diferencia más obvia de la vestimenta de día versus noche: las prendas son más escotadas con mangas muchísimo más cortas. Hay que hacer algunas modificaciones que conciernen a la sisa, porque una vez que uno baja el escote se puede llegar a desbocar un poco, quedar suelto donde no tiene que estarlo, y no queremos que eso pase. Para eso tenemos que hacer las siguientes modificaciones sobre el molde base. Desde espalda, la línea que está marcada como B la van a proyectar un poco más hacia adelante, y desde ahí las instrucciones dicen que tienen que salir entre 1 pulgada a 1,5 pulgadas, lo que puede equivaler a alrededor de 3 centímetros. Lo que yo elegí fue proyectarla unos 3 centímetros. Lo que sea que hayan agrandado lo van a volver a reconectar a la curva de la sisa de la espalda, haciendo que se incorpore donde la curva de la sisa se choca con la línea S, esa línea vertical. Luego ese punto se va a volver a conectar con el hombro de manera independiente. Proyéctenlo hasta el punto del cuello y ahí se dibuja la nueva forma del bretel. Luego, cuando deciden qué ancho quieren de bretel, pueden ser 3, 4, 5, 6 centímetros, los que quieran, van a decidir dónde termina esa línea, pero de forma imaginaria se tiene que volver a unir con el cuello. Para determinar qué tan bajo va a ser en el centro de la espalda, sepan que al menos tienen que cubrir la línea de su corset y cubre corset, que no se vea por debajo del vestido. Luego hay muchísimas opciones, puede ser más recto, puede ser redondeado, puede ser en V, va a ser una cuestión de gustos. Ahora, para alargar la línea de hombro delantero, lo van a hacer proyectando la línea con la inclinación natural que ya tiene el molde base. ¿Y cuánto lo van a agrandar? Exactamente lo mismo que hicieron en la espalda, en mi caso 3 centímetros. Y ese punto se vuelve a unir a la sisa, según las recomendaciones de las instrucciones, en la intersección de estas dos líneas, la horizontal que viene desde la espalda y la vertical que ayuda a dibujar la sisa delantera. En mi experiencia personal, me gusta que se incorpore un poco más abajo y prefiero cerrar mucho más la sisa de lo que pude interpretar que recomiendan las instrucciones de este molde. De hecho, en mi muestra lo voy a cortar incluso más chico, porque cualquier cosa puedo seguir cavando con la tijera si necesito agrandarlo. Con el escote hacen exactamente lo mismo, van a medir qué tan profundo quieren que sea en el centro delantero y lo van a unir con el mismo ancho de bretel que hayan decidido tener. Ahora esto hay que pasarlo un poco más en limpio. Con el despiece toca hacer algunas pequeñas modificaciones, porque no es lo más común que haya visto pinzas delanteras en lo que son los cuerpos de baile. La mayoría de los que vi llevan recortes de un centro delantero al menos un lateral delantero, tradicionalmente con una costura que recorre todo el centro también, porque sobre esa costura se pone una ballena. Esta es mi parte que me pongo un poquito más experimental. La línea la dibujé un poco a ojo de cómo quería yo que sea el recorrido, qué tan angosto iba a ser el panel del centro y más o menos dónde iba a terminar ese recorte a la altura del busto, perdiéndose en el escote. También hay que hacer desaparecer la profundidad de la pinza, entonces recorté el contorno de lo que terminaría viéndose en el molde con las pinzas cerradas, lo pegué con cinta y limpié un poquito la curva en la parte del busto que había quedado algo desprolijo, para asegurarme que después se unan con armonía. En una primera instancia le di un poquitito de forma, un muy ligero pico, pero tranquilamente esto podría terminar recto.
como lo que estuve viendo es que no había tantos recortes laterales, unifiqué lo que en el molde original de aquel tutorial eran 2 piezas por separado y fue bastante fácil porque solamente los tuve que unir hasta la línea de cintura y no por debajo de eso. Acá me quedé con mi despiece bastante precario para otros estándares y como pueden ver con una sisa delantera muchísimo más cerrada que el original. Confeccioné una muestra igualmente para probarlo e irónicamente me calzó muchísimo mejor que la chaqueta, suponiendo que salieron de las mismas medidas, así que realmente cada prenda está viva y se comportan de la manera que les da la gana. Bueno, al final sí me fui a buscar el corset y al menos el cubre de corset como para tener de referencia. Voy a probar primero la chaqueta. Bueno, acá es donde estoy quedando más o menos. Sí bajé 1 centímetro de la delantera y de la espalda usando el margen de costura ancho, bien ancho que había dejado y baja mejor. Tal vez no de manera uniforme lo tendría que hacer porque obviamente ahora lo que iba a pasar es que me sobra en la parte de la sisa. Yo creo que acá puede volver a ajustarse como estaba antes y volver a incorporarse más o menos como a la mitad del hombro o por ahí. En el cuello, en la espalda, lo tomé un poquitito y que vaya desapareciendo. Si notan que algo les está quedando muy grande o muy chico, si son apenas un par de centímetros, la solución se la pueden llegar a dar en la parte del delantero. Lo achico un poquito más de acá, lo agrando desde acá, no importa. Pero si es algo un poco más que eso y digamos que quieren achicar, empezar a juntar esto y hacer que la sisa se les venga hacia adelante jamás es una solución. Y tampoco agrandarlo. Siempre tienen que corroborar que lo que se supone que sea la costura o el panel lateral les quede en el lateral. Que al contrario, por ejemplo, si algo les está quedando chico, bueno, ¿sabes qué? Abro en la espalda y le meto un pedazo así de tela, una franja en la espalda. La costura lateral les termina quedando en la delantera y eso tampoco tiene que suceder. ¿Por qué este no necesita arreglos? O sea, ustedes sí se acuerdan la parte en la que utilicé exactamente el mismo molde con exactamente las mismas medidas, porque este calza como un guante. O sea, no tengo que hacer prácticamente nada. Mi decisión de cerrar la sisa todavía más de lo que recomendaban las instrucciones fue muy acertada. O sea, se siente cómodo, sabes que como que nada se va a ver escandalosamente que no se tenga que ver. Llega a tapar el cubre corset. La espalda no puede ser nada más baja que esta por el cubre corset que tengo. El corset llega hasta acá, así que podría ser técnicamente con un cubre corset diferente un poco más bajo, pero en la parte de adelante sí puede bajar bastante más, quede como lo más recto posible. Bueno, voy a volver a ver algunas imágenes de referencia que me gustan más. Retiro lo dicho, los que yo había visto tenían una forma como bastante en B. Me como mis palabras. Ahora lo que sí va a suceder es que cuanto más bajo quiera que se pose el bretel sobre el hombro, que esté así caído, voy a tener que ajustar esta arruga que se genera acá y hacer que desaparezca. Por el momento ya como está cortada la tela en una pinza, y cuando lo desarme eso se trataría como si fuera en plano. Las mínimas modificaciones que necesitaba están hechas. Creo que podría retocar un poquito la parte del busto, pero creo que se va a emprolijar cuando me deshaga de este exceso que hay acá. Voy a lidiar con el cubre corset. La línea de escote que a mí me hace feliz es esta, así que vamos a ver qué es lo que le va a pasar a este cubre corset, si necesito otros, porque quedaría como justo abajo del primer botón que tengo en este momento. Y me hice una marca en la espalda estando segura de que me va a tapar el corset, así que esa es como la única cosa inamovible. Es mucho más fácil volver a hacerme un cubre corset que tener que volver a hacerme un corset. Lo que todavía no estoy segura cómo ajustar en mí misma es esto que está sucediendo acá en la sisa trasera, un problema para mi yo del futuro. Voy a empezar a enfocar toda mi energía en hacer las correcciones necesarias en lo que va a ser el cuerpo de baile, porque va a ser con lo que primero pueda empezar. Estaba viendo que lo que yo había separado para que me sobre de la falda que hice es 1 metro de tela. Con 1 metro de tela podía llegar a sacar el cuerpo de la chaqueta, pero las mangas
sean pagoda o sean sastre, no iban a entrar. Uno lo ve así y creería que, bueno, esto te sobra un montón para hacer solamente el cuerpo de baile. Está cosido. Estas prendas llevan márgenes de costura y bastante anchos. Para hacer bien todo el despiece, cortar las vistas, hacer los vivos que usualmente llevan entre las costuras o al menos sí en el escote, sacar unas pequeñas mangas, etcétera, yo creo que apenas va a alcanzar. Y estratégicamente, yo no sé si esta tela sigue estando disponible, ojalá la tengan, pero si yo me arriesgara a cortar todo lo que necesito para el cuerpo de baile e ir adelantando con el cuerpo de la chaqueta, si no llegara a encontrar de nuevo la misma tela, voy a tener que poner otro tono en las mangas y eso va a ser un rotundo no. Ojalá vuelva a encontrar la misma partida de tela. Pasé las poquitas modificaciones que tenía que arreglar en esta muestra, más que nada alargarlo un poco y hacer esta pinza que va del busto hacia la sisa para cerrar un poco la sisa y así bajar más el bretel cómodamente. Pinza cerrada, agregué con un zigzag para unirlo en plano y que no me haga bulto la costura. Así puedo alargar lo que necesito para realmente llegar a la línea de mi cintura. Lo que he aprendido a través de los años es que aparentemente tengo un torso bastante largo. Veo las cosas de época y digo, no me quedan así como a estas personas o en esa misma proporción, porque bueno, mi torso es largo. Ahora que ya transferí todas las correcciones que necesitaba hacer, antes de ponerme a cortar la tela del traje, voy a identificar cuáles son todas las partes extra que necesito. Vistas de cintura, de escote, cuál es el sistema de cerramiento que voy a usar. En parte eso lo va a decidir el diseño que había armado. También hay que volver a observar todos los detalles constructivos que tienen las prendas de esa época para saber que uno no está obviando algo. Por ejemplo, a veces tenían vivos en la cintura y en el escote, o una vista en el escote y un doble vivo en la cintura, o vivos muy elaborados. A veces no tenían vivos entre las costuras, a veces sí tenían vivos entre las costuras, a veces tenían vivos entre la separación de la sisa y la manga y a veces no. Había veces que las costuras estaban planchadas, abiertas, separadas, un margen del otro. A veces estaban ambas volcadas hacia el mismo lado, a veces estaban como sulfiladas a mano con una puntada envolvente, a veces hasta cada margen estaba individualmente terminado con un bies. Yo me voy a estar guiando con la foto del interior de un cuerpo de vestido de baile del Museo Metropolitano para usarlo como una guía muy concisa, porque si uno empieza a barajar las 3.000 millones de posibilidades que puede haber, no te terminas decidiendo por ninguna. Lleva ballena en el centro delantero, los recortes de busto delantero y en el lateral. También en el centro de espalda, pero no en los recortes de lateral de espalda. Todos los márgenes de costura que llevan una ballena están, el que no lleva ballena está volcado hacia un solo lado y sulfilado. Tenemos el refuerzo de la cintura, obviamente, con ganchos, y el escote, en este caso, no parece tener un vivo, sí tiene como una cinta al bies bastante angosta, confeccionado del mismo material que la forrería. Yo quiero que tenga como bastante adorno la parte del escote y voy como por un diseño similar a ese, así que mucho no me voy a preocupar por la terminación, que no va a quedar muy a la vista. Después de haber visto algunos, aunque escasos, pero sí los hay, de trajes de baile, de cena, formales, de noche, que cierran por adelante, decidí que este va a ser mi primer vestido de esa categoría, que va a cerrar por delante. La mayoría, los trajes que se usan en ocasiones formales, cierran por la espalda y quiero poder cerrármelo a mí misma. Voy a estar usando un método de época no época. Lo vi en Instagram y quería probarlo a ver cómo me queda. No estoy segura de qué margen de costura él tendría que haber dejado para hacer esto, porque en la época existían los ganchos para cerrar cosas. Sí, pues sí existían. Venían en el formato continuos precocidos de poliéster. No. Estas son preguntas que se tienen que hacer o decisiones que tienen que tomar. O sea, preferiblemente cuando están haciendo la moldería. ¿Cómo va a cerrar? Cada método va a requerir que le dejen su margen de costura correspondiente o vistas, esos factores en la cabeza para tomar mejor las decisiones y descoser lo menos posible. Dijo nadie nunca, porque siempre uno termina descosiendo cosas.
esta parte es la absolutamente menos favorita. Sé que es bueno hacerlo, pero no tengo ninguna fibra de mi cuerpo que tenga ganas. Es la de ir hilvanando a mano ambas capas de tela, porque esta es la parte que hay que entender sobre la vestimenta del siglo XIX. Cuando se habla de forrería, no lo vamos a pensar como en términos modernos, donde hay una capa de tela cosida de tal manera y después tenés exactamente lo mismo pero al revés para el interior, y esas dos están embolsadas, es decir, se enfrentan los derechos para después darlos vueltas y no ver absolutamente ninguna costura del lado de adentro. En todas estas cosas, la forrería en realidad es la tela que le va a dar cuerpo, que le va a dar rigidez, y se manipulan exactamente como la misma capa de tela y se agrega solamente para dar estructura. Piensen que son prendas que llevan ballenas, que llevan refuerzos, donde la tela de vista puede ser tan delicada o tan rústica como uno quiera. Puede ser una tela bien rígida, pero al mismo tiempo lo podés estar confeccionando en un satén súper finito que se mueve para todos lados. Independientemente de lo que uno quiera usar para cubrirlo, siempre va a tener la forrería haciendo el trabajo que hay que hacer. Y siempre es súper útil tener dos capas de tela, porque cuando llega el momento de coser las vistas o que tengas que hacer algún acabado con puntada invisible, sabes que tenés la seguridad de siempre estar haciendo la puntada en la tela interior y nunca se va a ver del lado exterior. Antes de hacer lo mismo para la pieza de la espalda, como en mi caso, porque acá no va a estar el método de cerramiento, decidí que lo podía dejar en el doblez de la tela, pero igualmente necesito poner una ballena acá. Lo voy a hacer antes. Como la ballena en el rollo de plástico suele quedar un poco curva, le apliqué calor, cuidado de no derretir nada con la plancha, y le puse un poco de peso para que quede bien plana. Jamás había hecho vivos en mi vida, no tenía todos los materiales, pero ya quería arrancar y tenía un poco de cordón o hilo de seda, como lo encuentren. Lo fui cosiendo en una tira que corté al hilo de la tela, en un satén negro que tenía por ahí en casa. Desconozco si supuestamente se tiene que hacer una tira al bies y en eso coser un cordón, y después lo cosí nuevamente con el pie de vivo al margen de costura que después se va a unir con los demás. Esta va a ser mi última prueba por el día de hoy. Me gusta mucho cómo quedó acá la parte del hombro. Puedo todavía abrir un poquito el margen de costura, y de última prefiero que quede un poco más grande el escote. Cosí los paneles de la delantera y de la espalda, y solamente el lateral me lo estoy probando con alfileres para ver si había que modificar algo. Me queda un poquito justo en esta parte, no es necesariamente la cintura, todo es un poquito más arriba. Voy a comer un par de, o sea, incluso medio centímetro de cada recorte para agrandarlo un poco y que quede mejor. Igualmente mañana voy a traerme todas las cosas que son la crinolina, el miriñaque, la falda, para probar cómo va a quedar. La verdad es que este piquito acá quedó súper triste. El de la espalda también me encantó cómo quedó el vivo negro combinado con esta tela tornasolada. Por si no lo había comentado, lo que estoy usando, tafetán rígido tornasolado. Hay algunos lugares que le dicen tafetán, otros taftán. Es de las pocas telas que consigo ahora como a precios normales, sin irme a buscar algo demasiado top, que sean rígidas, que sean totalmente planas, que no tengan elastano, porque hay una versión del tafetán que viene en unos colores preciosísimos también y es elastizado. No me gusta. Iba a dar otras razones, pero no me gusta y ya. El tornasol era algo que ya estaba disponible en la época victoriana, porque no tiene ninguna magia moderna, es simplemente el hecho de que los hilos de urdimbre y de trama son de colores diferentes. Este tiene verde o un verde azulado en la trama y los de urdimbre son negros, entonces están tejidos solamente uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, y dependiendo de cómo le pegue la luz, a veces se va a ver más el verde o más el negro. Saqué a relucir la crinolina para probar todo como es debido. Pasamos la prueba del estornudo.
que a veces es incómodo hacerlo en corset, y terminé de hacer unos pequeños ajustes del derecho y del lado del revés también. La verdad es que me quedé súper contenta con el calce. Creo que ahora oficialmente tengo todo lo que me faltaba para seguir. Compré la tira corsetera, que es la que tiene todos los ganchos, y ahora voy a seguir con el armado del cuerpo, cubriendo todos los márgenes de costura con cinta al 10. Estoy usando una cinta al 10 de algodón por la mitad. En realidad la planché, la abrí y la estoy recortando por la mitad para hacer como un margen de 10 muy finito. También me fui a comprar un rollo de este hilo cordón para hacerme toda la cantidad de vivos que quiera. Yo voy a usar la ballena de plástico y la voy a enfundar en cinta gross. Esto creo que sí me voy a tomar el trabajo de coserlo a mano, porque también a veces es medio terapéutico ponerse a coser cosas a mano. Y antes de continuar con la vista y con la terminación del escote, creo que lo mejor es poner estos ganchos acá en el frente, que voy a tener que rever el tutorial 3 millones de veces, así no me confundo. Estoy aplicando el bies a máquina, lo corté con la tijera y solamente lo dejé así con el borde cortado, que sería el que no se va a ver, va a quedar abajo del margen de costura. Y las cintas al bies tienen como un tratamiento medio almidonado, así que confié en que esto no se iba a deshilachar. Va a ser muy difícil plancharlo una vez que tenga las ballenas y todo lo demás, así que esto seguramente no vuelva a ser planchado nunca más en su vida. Va a quedar asentado como lo está haciendo en el momento de la confección, pero eso es muy importante, ir planchando a medida que uno cose. Las ballenas no necesariamente tienen que llegar de borde a borde, llegan aproximadamente, por ejemplo, la de lateral hasta acá, la de busto tal vez corta antes de que pegue esta curva. Redondeen siempre la punta. Yo tengo una tijera que la uso específicamente para cortar plástico, así que tengo una tijera de plástico, una tijera de tela, una tijera de papel. Primero posicioné el gros de un lado del margen de costura y lo fui cosiendo a mano. Después medí que entre bien la ballena y lo fui cosiendo sobre el otro margen de costura y haciendo unas puntadas en forma de cruz en la parte de arriba, que es donde probablemente la ballena va a querer liberarse de sus confines. Fue tan arduoso como esperaba. Sí, voy a retocar acá cuando empecé. Las puntadas deberían ser más chicas que esto todavía, pero bueno, es cuestión de ir agarrándole la mano a la técnica. La idea sería que por el grosor de la ballena no se pueda salir por ninguno de estos huequitos que quedan, así que hacerlo siempre más chicos. Y esto tranquilamente lo podría haber hecho a máquina, pero bueno, aunque sea para que tenga detalles hechos a mano y que cuando uno lo vea por adentro sienta como una prenda de época. Le di unas pocas y espaciadas puntadas a mano para sostener el margen de costura y que no se vuelva a doblar sobre sí mismo. Es solamente una precaución y nada obligatorio. Yo no estoy muy familiarizada con el método que elegí para cerrar esta prenda. De hecho, va a ser la primera vez que intente hacerlo, así que voy a tener que ver el tutorial yo misma muchas veces, ir probando que todo quede alineado y que cierre bien y que no quede chico, que no quede grande, etc. Así que no sé con qué tanto éxito voy a poder transmitir para que ustedes también lo entiendan, porque es muy posible que yo no llegue a entenderlo todavía. Sospecho que lo más sano va a ser que ponga a la par el tutorial original con la cuenta de Instagram que lo subió, y lo van a poder probar ustedes mismos de primera mano, refiriéndose a las fuentes mientras yo intento. Pueden dirigirse a este perfil de Instagram para ver los tutoriales en su reel, porque de mi explicación realmente no van a ganar nada en limpio. Tuve que hacer algunas ligeras adaptaciones porque yo no estoy usando forrería como tal, y por las dudas también les dejo el link a ese video en la descripción. Supuestamente la parte del ojal es la más fácil. Ahí paro, levanto, acomodo, ahí veo rojo, paro, levanto. Bueno, y tendría que haber cambiado de pie porque creo que iba a ver un poco mejor. Definitivamente le tengo que agarrar mejor la mano y con los pies adecuados. Antes de continuar, voy a probar si todo prende bien. Cerrar cierra muy bien. El calce que he logrado con esto es verdaderamente perfecto, no tengo ninguna queja. Yo creo que de lejos no se nota, la tela es lo suficientemente oscura como para que esto no se vea. De cerca no estoy satisfecha con esta unión, o sea que esto se vea.
lo que eran las ballenas que iban a cada lado de la espalda, están pespunteadas. Con el diario de lunes les puedo decir que algunas de estas dos piezas voy a desarmar para que el margen de costura llegue a tapar, como a encimarse más, a solaparse más, y entonces esto técnicamente no debería de verse. El tema es que creo que no tengo más margen de costura de este lado. Ay, 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 vamos a rezar por la integridad de esta costura. Por favor, una cadena de oración. Creo que ahora lo que yo voy a hacer es hacer un pespunte acá, que es donde debería acá quebrar la costura, para que ahí se meta la ballena. Si somos optimistas, acá entra la ballena. Ya no quiero descoser más. Voy a tener en cuenta que es la única vez que descosí durante todo esto. Y ahora esto se dobla así. Algo que está pasando ahora que no venía pasando es que me quedó diferencia entre la tela de vista y la segunda capa. Entonces creo que esta se estiró más hacia el borde, está más chica, y esta me hace arrugas porque está más grande, y esto recién me estaba pasando. Debe ser de todo lo que empecé a tironear recién, de descoser y volver a coser. Creo que me gusta un poquito más, no un montón, pero sí un poco más. Lamentablemente que esto quede bien va a depender de que haya un pespunte ahí sosteniendo la ballena en su lugar. La siguiente parte estructural que falta es la de cortar la vista. Voy a ir a buscar los moldes. Como en su versión de cuerpo de baile quedó muy bien y le hice muy pocas modificaciones realmente. Más o menos por acá. O sea, quiero que haya una vista así de... Como estos moldes no tenían margen de costura, los puedo empalmar así, ¿no? Terminó quedando bastante más ancho de lo que quise al final, tranquilamente con un grosor de 3 centímetros más márgenes de costura lo van a poder realizar. Yo lo corté en dos partes haciendo la unión en la espalda, después me puse a armar más vivos con satén negro, experimentando un poquito con esta doble hilera de cordón dentro del vivo. No sé si es exactamente lo que quería, pero bueno. Lo único que tiene que hacer una primera vez haciendo algo es existir. Ya dominaremos la técnica en futuros proyectos. La última vez que miré el reloj eran las 9:30 de la noche. Son las 1:30 de la mañana. Con la energía de un nuevo día me puse a pespuntear a mano con unas puntaditas que solamente se veían más chiquitas del lado del derecho, pero eran más largas del lado del revés, y sostener todas las capas de tela para que la ballena no se mueva. Está costando un montón hacer esta terminación por la cantidad de costuras y de bulto que hay acá. Y creo que primero tendría que haber terminado la vista de la cintura, del ruedo técnicamente, antes de hacer toda esta parte delantera. Estoy con unas inusuales ganas de realmente ponerme a descoser las cosas que no están saliendo bien y volver a hacerlas. Pantallazo de lo que está sucediendo en este momento. Está la vista cosida, los picos del delantero terminados de la mejor manera que pude. Sulfilé a mano de una manera muy sencilla la costura del hombro. Y para no complicarme más la vida, simplemente voy a usar una cinta al bies de algodón negro para coser en el borde. No es muy cómodo ir haciendo idas y vueltas cuando uno está filmando. Voy a explicar cuál es el plan que tengo para la manga, porque acabo de ver esto en la página del Museo de Londres, es londonmuseum.org.uk, y básicamente en la colección puse bodies, en la fecha un rango de 1860 a 1869, pero esta forma en la manga fue lo que más me captó la atención y creo que quiero hacer algo como esto. Tiene recortes en forma de pico y parece estar tableada como en cada una de esas. Se ve bien donde se abre un poco más la tabla. Me imagino que estará forrada para darle una buena terminación a estos bordes y está rematado con encaje negro, que yo de hecho era algo que quería usar. No sé si además tiene una manga un poco más armada en este color crema
que se ve por ahí abajo. Creo que en la mayoría de los casos sí tienen algo armando ligeramente manga globo de soporte en un tejido muy finito. Una vez que ya sé cómo me queda esto y las modificaciones que se han hecho a los recortes que afectan la medida de la sisa, voy a tomar el contorno de lo que sea que me quedó ahora. No estoy midiendo por el borde de la tela, sino antes del margen de costura. Tengo 35 de este lado. Como esto está todo muy ajustado el cuerpo, es posible que no sea absolutamente simétrico. Tenía un 36,5, casi 37 de este otro. Voy a dibujar directamente sobre la tela y es una manga que va a estar hecha en base a la intuición. Va a estar compuesta de 2 partes, sin embargo mis planes siempre pueden cambiar. Pero bueno, estoy trabajando con lo que tengo. Esta es la tela, no sé cómo se llama exactamente porque la tenía por acá dando vuelta. No es una gasa muselina de poliéster porque esa es como muy viscosa y se estaría moviendo para todos lados. Tampoco es un voile, es como una especie de gasa de poliéster que busca imitar una gasa de algodón. En esta línea recta voy a marcar algo que me dé como el contorno del brazo. Recuerden que estas cosas no son elastizadas y también les va a tener que pasar por el codo. Más o menos 29 centímetros va a estar bien. Margen de costura. Voy a marcar acá la mitad. Y esto no va a ser muy alto. Voy a estar dándole 10 centímetros, 12, así es con costura y todo. Y a esta altura yo lo único que tengo que hacer es dibujar a ojo la forma más o menos que yo dije que me había dado 36 o lo que les dé el contorno de la sisa. Lo marco como guía, pero ahora lo voy a prolijar. La forma de la manga siempre es copa, baja la sisa de un lado o del otro. Voy a medir que estos dos lados me queden con la misma altura, unos 5 de acá, perfecto. Si de repente creen que necesitan más o menos para llegar a la medida que quieran, si lo van a empezar a ensanchar a la manga, van a modificar la forma que les calza en el brazo. Más pronunciada la curva, más altura, entonces más centímetros va a haber, y cuanto más chata es esa curva, menos centímetros. Entonces digamos que tal vez dibujaron esto, pero les quedó muy chica, 36, y se dieron cuenta que en realidad necesitaban 39 centímetros. ¿La van a ensanchar más? No necesariamente. Van a hacer más alta la curva y que esos 39 centímetros igualmente desaparezcan en este mismo ancho. Pero ahora está distribuido en más altura y van a llegar. Lo mismo si necesitan que en realidad sea más chico, digamos que sea de 33, entonces van a bajar la altura de esa copa. Todo esto está muy al voleo, así que obviamente lo voy a probar. Tuve que hacer varias modificaciones. Siento que ahora tengo un poco más de movilidad. No me quiero mover mucho porque saber que hay un montón de alfileres alrededor de la axila no es muy agradable. Los cambios que fui haciendo en la copa fueron los siguientes. Esta fue la primera que probé. Después me di cuenta que tenía que hacer la copa muchísimo más baja para que se lleve con esta forma de sisa poco habitual. Entonces bajé la copa, pero después quedó cómicamente corto, así que la volví a cortar una tercera vez, siendo que tenga la copa más plana, y donde estaba tironeando un poco obviamente era en la delantera, y cabe un poco más la forma en la delantera volviendo a unirse en la copa, ahí más o menos por el medio, y lo alargué. Luego, para unirlo es importante, o para probarlo, recordar que si bien esta es la mitad o el centro de la manga, este molde no están ubicadas en exactamente las mitades, entonces esta costura no es el lateral verdadero del cuerpo, sino que el lateral está por acá, y ahí es donde me tiene que quedar esta unión, y el hombro está retirado hacia atrás, entonces el centro real del hombro está acá. El centro de la copa tiene que guiarse más o menos a esa altura, y acá es donde va a ir la costura de bajo manga. Si quieren generar un fruncer, lo mínimo que necesitan es el doble de material. Lo que sea lo más ancho que mida esto, el doble de largo, mínimo. Y no solamente el doble, sino que también tiene que ser un poco más alto, unos 5 centímetros de diferencia. Este va a ser el rectángulo inicial. Este es el centro de la manga. Todo esto se va, ni siquiera entra en la toma. A ver,
Quiero que sea más alto en esta parte, pero necesito que pierda la altura y que se vuelva a encontrar con esta manga original en el lateral. Apenas voy a marcar un corte de referencia ahí y acá. Y les va a quedar como esta forma abananada, digamos. Lo siguiente que voy a hacer es directamente fruncir toda esta pieza de tela. Después las vamos a empalmar. Yo tengo un pie que hace el fruncido de manera automática y lo amo. Siempre lo pueden ayudar poniéndolo en una de las puntadas más largas. Y eso es lo único que hay que hacer. Una recomendación es que marquen el centro de ambas piezas, tanto en la copa como en el borde de la manga y en la que es fruncida también. Una vez que está fruncido es más o menos difícil de ver, pero no se olviden cuál era el borde recto, que es este el que va abajo, y cuál era el que tenía la ligera formita, que es el que va para arriba. Sabiendo dónde está el centro pueden ir alfileteando o enganchando de adentro hacia los extremos. Ahora que tengo las dos mangas, yo de hecho voy a tomar una decisión que me trae paz. Y lo puedo hacer porque este es un material realmente muy fino y las costuras no me van a causar ningún bulto. Voy a cerrarlo con una tira de tela hecho del mismo material que, como verán, lo corté excesivamente ancho porque esto lo miras y se deshilacha, entonces prefiero trabajar más cómoda. Dejamos mucho excedente para coser de un lado, recortar todo lo que se había deshilachado, planchar, envolver el margen de costura y terminarlo. Esencialmente esa mini manga que acabo de cortar es lo que sirve de ancla para formar esta gran bola hecha con el mismo material. Arriba de eso más o menos va a haber la tela cortada con su formita correspondiente por encima y algo de este encaje que va a estar haciendo juego con el encaje que está en la falda. A la noche no me había dado cuenta que me había quedado sin batería en el teléfono y estaba como muy en una, así que decidí terminar la manga fuera de cámara. Así que me tuve que poner creativa porque no tenía el material de referencia. Tienen la manga base, que es más pequeña, la manga fruncida por encima, y convenientemente me puse a tablear la tela antes de siquiera cortar. Y sobre esa tela tableada determiné cuál iba a ser el punto más bajo de todos y cuál iba a ser el pico más corto. Solamente los marqué con unas cruces y así tableado le di forma que imite la manga que ya estaba cortada en la parte de la copa. Después abrí esta tela y emprolijé como conectando con líneas rectas estos puntos más altos y más bajos, cortado respectivamente con su forrería. Cosido todo por el borde de picos, planchado, dado vuelta, y es muchísimo más fácil trabajar la decoración en plano, entonces la puntilla, el encaje, lo que sea que le quieran poner, seguramente va a necesitar algunas pinzas para tomar las esquinas. Cerré las tablas en el extremo superior como deberían quedar y lo coloqué sobre esta manga que ya tiene dos capas de por sí. Estamos agregando la tercera. Lo pueden hilvanar a mano para que no se mueva. Yo decidí pasarlo todo por máquina y recién ahí doblé la manga a la mitad en primera vez por el lado del derecho porque le vamos a hacer costura francesa. Emprolijé el margen de costura, lo di vuelta, volví a coser, después coloqué la manga tradicionalmente. Ahora, de un lado me encajó perfecto, del otro cometí un error y quiero que lo vean cómo pegué un volantazo acá en el medio. ¿Te acuerdan que hace unos momentos atrás dije que el contorno de una me daba 36 y la otra 37? Bueno, por un centímetro pequeñísimo empecé a coser así todo en redondo y me di cuenta que me sobraba sisa, o sea, me sobraba de la prenda principal en sí y la manga había quedado un poquitito chica. Yo creo que la parte más prolija hubiera sido abrir la costura del hombro, achicar ese pequeño centímetro y listo, que sería lo más apropiado. Le hice, en un método absolutamente ilegal, una ínfima pinza que fue desapareciendo de una manera muy sutil, que va a quedar escondida por esta semejante manga que tenemos. En este momento me están atrayendo muchísimo este tipo de decoraciones para el escote, que teniendo en cuenta la época victoriana, esto es como demasiado minimalista. No puedo encontrar imágenes en mayor calidad o con un detalle específico de este vestido. Dicen que es de una reina de Dinamarca que está en un museo, pero esta es como
como la única imagen. Lo que puedo ver es que el borde de este tul o red es independiente, porque no es que está cosido y metido en una costura, ni es agarrado por una vista, así que tranquilamente puedo terminar el vestido con un borde de vivo, una cinta al bies. Ahora que estoy como más tranquila y creo que esto salió más prolijo, me di cuenta cuál fue el error que me estaba volviendo loca cuando hice este mismo tipo de terminación en la parte de abajo. Como la parte del ojal de estos ganchos queda mirando hacia afuera, para terminar esto no pasa nada, no obstruye el sistema de cerramiento. Sin embargo, de este lado de los ganchos, como están del lado de adentro, cuando yo quiero poner el margen de costura para adentro, ahí sí me termina tapando lo que ya está cosido. Así que de antemano voy a descoser este gancho, o sea, lo voy a sacar, y una vez que esté todo esto terminado, voy a volver a coserlo por encima. Este es el momento donde te das cuenta que hiciste todo mal porque lo hice al revés. O sea, básicamente me gano la vida poniendo dieces. No sé cómo es que lo pensé al revés. Dije, hoy me voy a ir del taller a las 12:03 y estamos descosiendo cosas. Son las 12:08 y ahora está cosido de la manera que se supone que tiene que estar cosido. Esto va a necesitar bastante plancha, tal vez algún corte en lugar estratégico donde haya mucha curva, rebajar un poco el margen de costura si es que hay mucho bulto, etc. Estoy absolutamente enamorada de estos ganchos, ya que estamos, lo digo, no me pagan. No me paga absolutamente nadie. Aunque técnicamente no está terminado, no quería dejar de mostrarles cómo está quedando, al menos parcialmente hecho. Esto ya sería una prenda absolutamente usable. Los fruncidos, los apliques o realizar un escote Berta son todas cosas que se pueden hacer tranquilamente posterior a esto. Y es algo de lo que yo soy muy predicadora. Encaren algunos proyectos si saben que van a ser grandes o que tienen una fecha límite para realizarlos, en la que puedan tener diferentes postas y en cada una de esas postas se lo puede considerar una prenda terminada. Algo parecido me había sucedido con el vestido del Palacio Barolo, que si no lo vieron les recomiendo que vayan a verlo. El último paso para el cual voy a usar la máquina de coser, en mi caso, porque tranquilamente se puede hacer a mano, es fruncir el microtul que voy a aplicar en el escote. Este es el ancho que pude juntar de los bordes de telas como tul bordado, paillettes que vienen montados sobre esta base de microtul, porque realmente me gusta más que el microtul que realmente puedo conseguir por metro. Uní varias tiras en los largos y obtuve aproximadamente 2 metros y 10 centímetros. Voy a ver si una vez fruncido de una manera tal me va a alcanzar para el escote. Está frunciendo bastante, así que creo que no me va a alcanzar. Le agregué 1,10 m más, que era lo que tenía, y apenas llega a darle toda la vuelta al escote. Así que estuve usando 3,30 metros más o menos para cubrir un escote que ni siquiera llega a medir 1 metro en su contorno. Deberían calcular al menos el triple de la superficie que quieran cubrir. Ahora, la otra costura del frunce no la voy a hacer exactamente igual en todos lados, porque de hecho se va a angostar donde pasa por el bretel. Como pueden ver, la doble hilera de fruncido no es paralelo, pero eso es a propósito. Después me fui a la cama, prendí en el almohadilla eléctrica, me puse una peli y a la tarea de ponerse a coser a mano la parte de la vista, bies o con lo que hayan cerrado el escote. No todo fue color de rosa, porque cuando me puse a aplicar el tul fruncido al escote empecé a cometer algunos errores. Estos son los detalles que no quiero obviar, pero que tampoco quiero hacer que el video sea larguísimo. A veces el proyecto pide avanzar, a veces pide descansar, y en mi caso me había pedido descansar. Con esto me refiero a que tienen que darse cuenta cuando algo tal vez ya no da para más, que no es el momento de seguir trabajando en esto. ¿Cuándo pasa que un proyecto pide parar? Cuando ya están descosiendo algo por segunda vez. Lo empecé a coser, me di cuenta que estaba al revés porque se veían las costuras de las uniones de este tul.
lo descosí. Lo empecé a coser, más o menos lo iba como enganchando a medida que iba cosiendo. Empiezo a coser, termino más o menos como por acá, a la altura del hombro. Y dije, me falta toda esta parte. Y digo, ¿qué pasó? Se me achicó, no sé, de repente voy a tener que ir a hacer más, no lo sé. Y ahí me puse a descoser por segunda vez. ¿Puede ser que tengan que descoser algo una vez? Sí, seguramente. Que lo tengan que descoser 2 veces consecutivas es cuando uno empieza a frustrarse y encima ya la tercera va a seguir cometiendo errores. Tal vez te podés dar el lujo de descoser por segunda vez ese mismo instante, pero después de eso se van a otra cosa, se van a comer, se van a dormir una siesta, se van a hacer las compras, se van a mirar una película. Lo importante es que descosan eso y que se vayan. Después vuelven a los 30 minutos, a las 5 horas el día de mañana, no importa. Los últimos pasos que me quedaron fuera de cámara: coser la cinta de refuerzo de la cintura. Estuve imitando unas puntadas que vi en algunos ejemplos de museo, siendo forma de cruz. Tradicionalmente es el centro lo que está todo unido, en mi caso esto es la espalda, pero el mismo principio aplica. En algunos vi que se cosen hasta incluso la costura lateral, en algunos no, y en los extremos un gancho, o si su cinta es más ancha que esto, 2. Esto va a ayudar mucho a cerrar en la parte más angosta de la prenda. Del lado del cierre que tiene los ganchos, volví a coser el del extremo superior e inferior por encima de la vista terminada. También envolví a mano la costura de la sisa, son muchas capas de tela y no queremos que se deshilachen. Mi vista armada con un bies y sin mucha ceremonia, así es como está aplicado esta decoración del micro tul en el escote. Y acá es donde voy a terminar la primera parte del video. Había tenido en su momento una visión demasiado optimista de todo lo que me iba a entrar para mostrar en un solo video, que definitivamente no ha sido el caso. Lo que estoy editando ahora ya se está acercando a la hora de duración y no hay ninguna razón para seguir alargando este video si una unidad de lo que iba a explicar con este tutorial está terminada. La chaqueta va a quedar para el siguiente video. Quiero que consideren el tutorial como 2 partes casi obligatorias de ver para realmente adquirir todos los conocimientos. Hay cosas básicas que mostré en las cuales voy a obviar en la parte de la chaqueta porque va a tener más pasos y no quiero volver a repetir cosas como el acabado de las costuras internas o cómo poner las ballenas en el margen de costura, aplicar el refuerzo de la cintura. Esas son cosas que no se van a volver a repetir. También necesito más tiempo para confeccionar esa otra prenda, y cuando uno mismo desde el lado de hacer y editar los videos empieza a pasar mucho tiempo, llega un punto que si pasó más de un mes y seguís editando el mismo video, dices, no, entonces ni lo subo, ya está, no quiero que pase eso, entonces lo prefiero dividir en 2 partes, tal vez haya algo distinto en el medio, o tal vez lo siga directamente en la segunda parte, en la cual definitivamente sí lo van a poder ver en acción a ambos conjuntos, ambas prendas, con todo lo que hace falta para lucirla como se debe, el corset, la crinolina. Vayan a ver el tutorial anterior si es que no lo vieron. Suscríbanse para ver el tutorial siguiente. Miren de corrido el video, tal vez haciendo anotaciones a la par, para ver cuáles son todos los errores que yo misma voy cometiendo sobre la marcha. Así ustedes encaran su propio proyecto de la mejor manera posible.